con todos. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Muy bien, todo bien, ¿ah? Se ve bien. Empieza. Ya, ¿sí se ve? Perfecto. Ok, bien. Buenos días con todos. El tema que voy a tratar el día de hoy es blefaritis y la disfunción de las glándulas de Meibomian. Vamos a empezar a hablar con blefaritis. Y bueno, la blefaritis se define como una enfermedad. Aló, Gisela, no te escuchamos. ¿No? La afección del folículo piloso alrededor de las pestañas va a constituir la blefaritis ante una afección por detrás de la línea gris que va a involucrar los orificios de las glándulas de meibomio, va a constituir la blefaritis leucócica y de tipo seborreica, ¿no? En la blefaritis Hola, Carlos, creo que la internet de Gisela es inestable. Sí, sí, doctor. Vamos a hacer Pausa cambio para que... pausa la grabación un ratito hasta que Sí, se vuelva a conectar. ¿está bien? Bien. Entonces, repitiendo, bueno, la blefaritis se define como una enfermedad inflamatoria multifactorial y muy frecuente que afecta a los párpados, ¿no? Y como dije, se va a dividir en una blefaritis anterior y una blefaritis posterior, teniendo como línea de referencia la línea de Marx o la línea gris. Las afecciones que van a afectar el folículo piloso o alrededor de las pestañas va a constituir la blefaritis anterior, y la afección por detrás de la línea gris que afectan a los orificios de las glándulas de meibomio va a constituir la blefaritis posterior. En la blefaritis anterior se va a subclasificar como una blefaritis estafilocócica y seborreica. Dentro del cuadro etiológico, como dije, es multifactorial, entonces tenemos diferentes agentes etiológicos, desde cuadros bacterianos, virales, parasitarios y otras enfermedades asociadas a esta patología. Dentro de las bacterias, las más frecuentes son el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, ¿no? Que va a afectar tanto a la blefaritis anterior como la posterior, ¿no? Además, tenemos otros agentes etiológicos como el estreptococo, la moraxella y el actinomyces, ¿no? Recordando que algunos de ellos forman parte de la flora normal de la piel de los párpados, ¿no? Y que la sobreinfección es lo que va a causar la etiología. Dentro de los virus, los que se han relacionado con la blefaritis son el virus del molusco contagioso, el herpes simple y el herpes zóster. Dentro de los parásitos, el más frecuente y el que más conocemos es el Demodex folliculorum, el cual tenemos dos subtipos, el tipo longus y el tipo brevi. El de tipo longus va a afectar más el folículo piloso, mientras que el tipo brevi se relaciona más con la blefaritis posterior, ¿no? Con el taponamiento de los orificios de las glándulas de meibomio. Y además otros tipos o otros agentes que causan peliculosis, ¿no? Dentro de las otras enfermedades asociadas que pueden estar asociadas a la blefaritis son principalmente los de tipo dermatológico, como la dermatitis seborreica, que se asocia más a la disfunción de las glándulas de meibomio, ¿no? Y además el acné y la rosácea. En cuanto a algunos aspectos epidemiológicos que he podido encontrar respecto a la blefaritis, es que la disfunción de las glándulas de meibomio va a ser una de las causas de la blefaritis posterior, ¿no? Y esta patología en cuanto a su prevalencia, es muy variable, ¿no? Se ha encontrado una prevalencia desde 3.5 hasta 70%. Y esto se debe a que generalmente hay muchos cuadros asintomáticos, ¿no? Por los que quizás no se tuvieron en cuenta en algunos estudios, ¿no? También hay algunos estudios, como el estudio, por ejemplo, de Cavatas, el cual estudió la prevalencia de Demodex folliculorum, y se observó que la
presencia de este parásito estuvo en un 67% en pacientes con blefaritis, pero también se encontró una prevalencia del 55% en pacientes sin blefaritis, ¿no? Y en otro estudio, en pacientes con blefaritis, que se estudió a 150 pacientes que presentaban blefaritis, se encontró que el 90%, se encontró una presencia del 90% de Demodex en aquellas personas que tenían blefaritis, ¿no? Blefaritis del tipo anterior, y un 60% de las personas presentó Demodex asociado a disfunción de las glándulas de Meibomian, ¿no? Entonces vemos que el Demodex está estrictamente relacionado con la blefaritis, ¿no? También vamos a ver que la blefaritis anterior, sobre todo del tipo estafilocócica, va a ser más frecuente en una población joven y predominantemente en mujeres. Dentro de los factores de riesgo asociados vamos a tener múltiples factores, desde medioambientales, estilos de vida, factores hereditarios o ciertas condiciones preexistentes, ¿no? Dentro de los factores medioambientales vamos a ver que se va a asociar generalmente a poblaciones vulnerables con bajos niveles de saneamiento básico y ambiental. Dentro de los estilos de vida se va a relacionar generalmente pues, con malos hábitos de higiene, el poco lavado o el infrecuente lavado de manos y cara, o el uso compartido de toallas, ¿no? Dentro de los factores hereditarios, los que más se relacionan son los cuadros de atopía, rosácea, dermatitis seborreica, o personas inmunodeprimidas como diabéticos o personas con artritis reumatoide, ¿no? Que tienen ciertas condiciones preexistentes asociadas como el síndrome de ojo seco, u otros como obstrucción del conducto nasolagrimal o ciertas anormalidades ya sea adquiridas o congénitas en cuanto a los anexos oculares. Dentro del cuadro clínico, la persona con blefaritis característicamente va a presentar sensación de quemazón, sensación de cuerpo extraño, fotofobia leve, ¿no? Y como podemos ver, va a tener el párpado eritematoso, edematizado, ¿no? Con presencia incluso de telangiectasias, presencia de caspas en la base de las pestañas, ¿no? Y también podemos ver cuadros de secreción entre las pestañas, ¿no? Caída de las mismas y pueden cursar con cursos de remisión y exacerbación. Cuando en cuadros crónicos puede afectar incluso la superficie ocular, incluso la conjuntiva, generando cuadros de blefaroconjuntivitis, y en aquellas personas que utilizan lentes de contacto, pues tienen intolerancia a los mismos. Ya de acuerdo al subtipo de blefaritis, por ejemplo, en la blefaritis estafilocócica, característicamente lo que vamos a encontrar es presencia de escamas duras y costrosas en la base de las pestañas, el margen palpebral eritematoso, ¿no? Incluso en casos crónicos podemos observar que el margen palpebral va a estar grueso, o engrosado, o digámoslo con irregularidades, incluso a veces úlceras en lo que se menciona, y la presencia de telangiectasias en el borde palpebral, ¿no? Y adicionalmente pues puede haber madarosis, poliosis, ¿no? Y la presencia de cicatrización en casos crónicos, ¿no? Por el contrario, la blefaritis seborreica, esta se va a caracterizar por tener escamas más blandas, grasosas, ¿no? Que van a estar en la base de las pestañas y entre las pestañas, el margen palpebral eritematoso, y generalmente las personas con blefaritis seborreica también tienen asociado seborrea en el cuero cabelludo, las cejas o incluso los oídos. En la blefaritis posterior, característicamente vamos a encontrar cuadros de meibomitis con hiperemia en el borde palpebral. Vamos a ver que los orificios de las glándulas de meibomio van a estar taponadas, va a haber telangiectasias, generalmente las lágrimas puede estar espumosa, incluso se puede depositar en el margen palpebral o en el canto interno, y podemos encontrar presencia pues, de secreción grasa indurada en el orificio de la glándula de meibomio, ¿no? En el caso de la blefaritis por Demodex, que como vimos está estrictamente relacionado, vamos a ver que el Demodex va a ser uno de los ectoparásitos más comunes que vamos a encontrar en la piel humana, ¿no? Esta colonización por el Demodex generalmente se ha visto que se incrementa con la edad, ¿no? Incluso se ha estudiado que en personas con más de 70 años se ha visto que hasta el 100% de estas personas presentan el Demodex en la piel, ¿no?
y de sus especies más comunes hay dos, ¿no? El Demodex folliculorum y el Demodex brevis. Como dije, el folliculorum es el que va a estar más afectando a la base del folículo piloso y va a generar un cuadro de hiperqueratinización reactiva, ¿no? Dando como resultado característicamente caspas de tipo cilíndricas, mientras que el Demodex brevis, se va a relacionar más bloqueando las glándulas de Meibomius, ¿no? Y va a generar una reacción de tipo granulomatosa, dando cuadros de disfunción de las glándulas de Meibomius o también de Chalacio, ¿no? Y adicionalmente se ha visto que el Demodex en estas afecciones también actúa como un vehículo para ciertas bacterias, ¿no? Y en algunos pacientes puede generar una respuesta de tipo de hipersensibilidad retardada, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con rosácea. Dentro de las características clínicas de la blefaritis por Demodex, característicamente vamos a ver la presencia de caspas de tipo cilíndricas alrededor de las bases de las pestañas, e incluso se dice que podemos observar al parásito al examen en la lámpara con hendidura de 16 aumentos, ¿no? Primero limpiamos la base de las pestañas y luego con la ayuda de una pinza rotamos una de las pestañas o lo movemos, ¿no? Durante 5 a 10 segundos y según la literatura dice que podemos observar que el parásito puede emerger, ¿no? Como lo vemos abajo, le menciona, es semejante a una lesión tipo blanquecina, ¿no? Si es que con moverlo, la base de la pestaña no aparece, incluso podemos sacar suavemente la pestaña y se puede observar. El diagnóstico de la blefaritis es netamente clínico y los exámenes auxiliares solamente se pueden realizar en algunos casos, como por ejemplo en casos crónicos que no respondan al tratamiento o en casos de investigación también, ¿no? Y los estudios que nos pueden ayudar son el estudio de pestañas para identificar al Demodex folliculorum, el cultivo y antibiograma para determinar la presencia de bacterias y hongos y fármacos son susceptibles. En el caso de la disfunción de las glándulas de Meibomio, podemos utilizar la meibografía, ¿no? Como más adelante lo voy a explicar, es una técnica rápida, sencilla, que generalmente no causa molestias y que básicamente lo que va a hacer es que con ayuda de una videocámara se va a tomar fotos y va a servir para analizar la morfología de las glándulas de Meibomio. También podemos apoyarnos en la microscopía con focal láser de barrido en vivo, que es una técnica en vivo, como se menciona, y nos va a ayudar a observar estudiar la microestructura de las unidades acinales de las glándulas de Meibomio. En cuanto al tratamiento de la blefaritis, tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Dice que la base o la piedra angular del tratamiento de la blefaritis es una adecuada higiene palpebral, ¿no? Y para ello se han comercializado diferentes tipos de toallitas impregnadas en jabón neutro o alcohol, y se menciona que suelen ser muy eficaces, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado en no producir una irritación mecánica. También es fundamental que la persona que tiene ciertas afecciones de base o otras patologías de base, el tratamiento se lleve paralelo para tener una mejoría integral, ¿no? Para realizar la higiene palpebral, lo que se aconseja es en 3 pasos, ¿no? Primero un calentamiento, luego un masaje y luego la limpieza. Entonces, en el calentamiento se recomienda utilizar compresas en agua a una temperatura por encima de los 40 grados, incluso algunas referencias mencionan a 45 grados. Entonces, estas compresas se colocan sobre el párpado durante 5 a 10 minutos con la finalidad de ablandar los desechos o las caspas que están impregnadas en la base de las pestañas, ¿no? Posteriormente se hace un masaje suave para ir retirando poco a poco estos restos, y luego ya se procede a la limpieza con las toallitas que se comercializan o también con una concentración de shampoo neutro o shampoo de bebé y agua a una concentración del 50-50, y con la ayuda de un bastoncillo de algodón se realiza la limpieza, ¿no? Y posteriormente el enjuague. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos antibióticos, hay opciones, ¿no? Los antibióticos tópicos como el ácido fusídico, la eritromicina, la bacitracina, se recomiendan a frecuencias de 1 a 4 veces por día, dependiendo de la gravedad del cuadro.
durante 1 o 2 semanas y posteriormente se baja a 1 vez por día durante 4 hasta incluso 8 semanas. Las opciones para el tratamiento oral son la doxiciclina de 50 a 100 miligramos 2 veces día por 1 semana y luego se baja a 1 vez por día por 6 hasta 24 semanas. Generalmente la doxiciclina se ha visto que tiene mayores efectos o mayores ventajas para el tratamiento de la blefaritis posterior, ¿no? Porque adicionalmente tiene beneficios como, actúa también como un antiinflamatorio, ¿no? La acitromicina es otra opción de 500 miligramos por día por 3 días en 3 ciclos, ¿no? A intervalos semanales. Se recomienda más para la blefaritis anterior. Otra alternativa es la eritromicina, 250 miligramos, 1 o 2 veces al día, ¿no? Los corticoides se recomiendan los de baja potencia en casos de que haya una conjuntivitis papilar asociada, ¿no? El corticoide que se recomienda es la fluorometolona al 0.1% o el oteprednol 4 veces por día, ¿no? Si hay inestabilidad de la película lagrimal, se puede utilizar las lágrimas artificiales. Para el tratamiento del Demodex folliculorum tenemos el aceite del árbol de té. Este es un aceite esencial que se deriva o se saca de una planta, ¿no? La melaleuca se recomienda, hay estudios que mencionan la eficacia en el tratamiento del Demodex, pero en realidad no hay una pauta bien establecida en cuanto a qué se pueda recomendar, ¿no? Este aceite de árbol de té tiene un componente que es el terpinen 4-alcohol, que es el ingrediente, digámoslo, ascaricida, ¿no? El más efectivo contra el Demodex, ¿no? Adicionalmente también se menciona que disminuye las concentraciones de interleucina 1, interleucina 17 en las lágrimas, ¿no? Y esto conllevaría una disminución de los síntomas de irritación de la superficie ocular. También como tratamiento, otra opción para el Demodex folliculorum es el ungüento de óxido de amarillo de mercurio al 1%, el ungüento de azufre, el gel de pilocarpina y el aceite alcanforado, ¿no? Se dice que por sus efectos tóxicos pueden matar o paralizar al Demodex. Hay otros agentes que están estudiando, algunos autores, por ejemplo, han utilizado la ivermectina tópica o la ivermectina tópica, ¿no? En crema al 1% o incluso a vía oral, a una dosis de 200 microgramos por kilo separados en 1 semana. Por ejemplo, en un estudio en 12 pacientes, ¿no? Con blefaritis posterior refractaria al tratamiento y que tenían presencia de Demodex folliculorum asociado, se realizó el tratamiento con ivermectina 200 microgramos por kilo, tomados en el día 0 y en el día 7, ¿no? Y se observó que hubo una mejoría estadísticamente significativa en cuanto a la disminución en el número absoluto del Demodex folliculorum. Adicionalmente, se observó una mejoría en las pruebas de Schirmer y el tiempo de ruptura de la película lagrimal. El pronóstico de la blefaritis generalmente se señala que es bueno si es que se realiza un diagnóstico precoz, adecuado y un tratamiento oportuno. Pero en los casos de la blefaritis seborreica, se menciona que sí mejoran con las medidas generales, pero si es que se descontinúa, nuevamente hay una regresión, ¿no? Y lo que sí se recalca es la importancia de la higiene palpebral en este cuadro, ¿no? En cuanto a lo que es la disfunción de las glándulas de meibomio, como mencioné, es una de las causas de blefaritis posterior. Vamos a ver que para recordar, las glándulas de meibomio son unas glándulas sebáceas grandes que van a estar distribuidas en los tarsos de los párpados superior e inferior, ¿no? Y vamos a ver que las glándulas de meibomio del párpado superior van a ser más grandes, más delgadas, a diferencia de las del párpado inferior, y también van a ser en número mayor.
En el párpado superior podemos encontrar de 30 a 40 glándulas de meibomio, mientras que en el párpado inferior de 20 a 30, ¿no? Y incluso esto va a ser proporcional a su producción. Se menciona también que las glándulas del párpado inferior van a ser aproximadamente la mitad de las del tamaño del párpado superior, ¿no? Estas glándulas de meibomio se van a caracterizar porque van a sintetizar y van a secretar los lípidos, un principal constituyente de la película lagrimal, ¿no? Y aproximadamente se va a producir entre 10 a 15 microlitros por ojo por día, ¿no? Histológicamente, estas glándulas se van a caracterizar por tener múltiples acinos, los cuales se van a conectar con un ducto lateral y un conducto central, el cual va a terminar en un ducto excretor final a nivel del borde, en la parte posterior del borde palpebral, ¿no? Vamos a ver que los acinos van a tener en su parte periférica, tienen van a estar rodeados por unas células basales o células indiferenciadas o células madre, que se dice que progresivamente van a ir migrando al centro del acino y van a ir diferenciándose en meibocitos, y en el transcurso van a ir recargándose de lípidos dentro de su citoplasma, ¿no? Y por el hecho de ser una glándula holocrina, pues al momento de secretar sus lípidos al ducto lateral, la célula también se va a romper para liberar su contenido, ¿no? Es decir, va a haber una pérdida constante de estos meibocitos, ¿no? Por eso que la importancia de las células indiferenciadas, que van a estar constantemente diferenciándose, ¿no? Se dice que aproximadamente va a haber un recambio cada 4 días de estas células. Los estímulos para la producción de esta secreción meibomiana, se menciona que hay un estímulo hormonal, ¿no? Y un estímulo mediante una inervación autonómica, ¿no? El estímulo hormonal que se ha asociado, que se relaciona es fundamentalmente con los andrógenos y con los estrógenos, ¿no? Entonces, en el 2011 se realizó un taller con la finalidad de llegar a un consenso en cuanto a esta patología, ¿no? Y los expertos lo definieron como una anomalía crónica y difusa de las glándulas meibomianas que comúnmente se va a caracterizar por un cuadro de obstrucción del conducto terminal, generando cambios cualitativos y cuantitativos en la secreción glandular, ¿no? Dentro de los aspectos epidemiológicos que se analizaron, que se reportan, se vio que esta afección es más prevalente en las poblaciones asiáticas, ¿no? Con una prevalencia cercana al 60%, y mientras que en las poblaciones caucásicas su prevalencia es mucho menos, ¿no? Variando desde un 3.5 hasta un 19.9%. También se observó que la mayoría de los pacientes con disfunción de las glándulas de meibomio son asintomáticos y que solamente un 8.6% presentan clínica. También se ha visto que la edad de presentación es más frecuente o es más temprana en hombres, ¿no? Alrededor de los 20 años, mientras que en las mujeres es alrededor de los 30 años. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos de la disfunción de las glándulas de meibomio, vamos a ver que la principal causa, como se mencionó en la definición, va a ser la obstrucción de los orificios de la glándula de meibomio, ¿no? Y esta va a estar relacionada con un aumento de la queratinización y con un incremento de la viscosidad de la secreción lipídica, ¿no? Esta obstrucción de los orificios de las glándulas de meibomio lo que puede generar es una deficiencia de la capa lipídica de la película lagrimal, generando una inestabilidad de la misma, un incremento de la evaporación, hiperosmolaridad, lo que se conoce como el cuadro del ojo seco evaporativo, ¿no? Ahora, este se puede dar por dos mecanismos. Un mecanismo directo de que la obstrucción de los orificios meibomianos genere una disminución en cuanto a la secreción meibomiana, o de manera indirecta, que esta obstrucción de los orificios meibomianos genere una éstasis intraductal, un incremento de la presión intraductal, dilatación de los conductos
y la consiguiente atrofia de los acinos de las glándulas de meibomia, ¿no? Y esto finalmente lleve a una disminución en cuanto a la síntesis y a la secreción. Ahora, vamos a ver que también esta éstasis intraductal que se va a generar va a estar relacionada con un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Los cuales van a liberar enzimas de degradación de los lípidos, como las lipasas, por ejemplo, los cuales van a generar una disminución de la desaturación de los lípidos, van a generar mayor liberación de ácidos, ácidos grasos libres, ¿no? Los cuales se han asociado que pueden actuar como moléculas proinflamatorias, generando un cuadro de una inflamación subclínica. Pueden estimular a las células, a los meibocitos, a liberar fosfolipasa A2 y la subconsiguiente liberación de leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Toda la cascada inflamatoria. Además, esta degradación o esta alteración cualitativa de los lípidos, lo que puede generar es una alteración de los lípidos polares y no polares, los cuales pues, pueden desencadenar en una alteración de la capa lipídica, ¿no? Generando el ojo seco evaporativo. Además, se ha visto que estos cuadros que en realidad son unos círculos de retroalimentación, digámoslo así, se ha visto que hay ciertos factores exógenos y endógenos que de alguna manera están relacionados con la hiperqueratinización o con el incremento de la viscosidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores exógenos que se mencionan, los más mencionados son los fármacos, ¿no? Tanto fármacos tópicos o sistémicos, generalmente relacionados con terapias antiandrogénicas, ¿no? Y dentro de los factores endógenos tenemos la edad, el sexo y alteraciones hormonales. Ahora, ¿por qué la importancia de las alteraciones hormonales? Como dije, los que más se relacionan son los andrógenos y los estrógenos. Y se ha visto que estas hormonas tienen receptores, ¿no? En estas células o en estos acinos, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, los andrógenos están relacionados con ciertos genes que inhiben la queratinización y también están relacionados con o estimulan ciertos genes que van a estimular la lipogénesis, ¿no? Incluso que favorece la maduración de los meibocitos y la consiguiente producción de la secreción meibomiana, ¿no? Mientras que los estrógenos, por contraparte, se asocian a una disminución del tamaño de los meibocitos y a una disminución en la producción de su secreción. Adicionalmente, los estrógenos también se relacionan con una inhibición de la lipogénesis, ¿no? Entonces, eso es la influencia de la parte hormonal, ¿no? Entonces, todos estos factores, tanto exógenos como endógenos, lo que van a generar es un incremento de la queratinización y también lo que van a generar es que haya una migración y una diferenciación aberrante de las células indiferenciadas, ¿no? Todo esto va a desencadenar en cambios cualitativos y cuantitativos de la secreción meibomiana, ¿no? Como el incremento de la viscosidad asociada a la hiperqueratinización, que aún más alimenta la obstrucción, ¿no? Por otro lado, van a haber ciertas condiciones preexistentes o asociadas, como por ejemplo la dermatitis seborreica, que en este caso va a haber un incremento de la viscosidad o el volumen de la secreción meibomiana asociado a un cuadro de seborrea, ¿no? Pero generalmente estos cuadros de seborrea van a estar estrechamente relacionados con un sobrecrecimiento bacteriano, fundamentalmente los estafilococos, ¿no? Como el Staphylococcus aureus u otro tipo de estafilococos que sean lipofílicos, ¿no? O el Corynebacterium, que pues van a liberar estas enzimas de degradación como las lipasas, ¿no? Y que igualmente van a desencadenar en el síndrome de ojo seco y van a estimular aún más la queratinización, una inflamación subclínica, ¿no? En el caso del envejecimiento o la edad se ha relacionado que hay una disminución de los andrógenos, ¿no? Y esto llevaría a cuadros de atrofia de los acinos y a una disminución en cuanto a la secreción.
Se ha establecido que hay una clasificación de la disfunción de las glándulas de meibomio y básicamente se van a clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a la secreción. Por un lado, un cuadro de una secreción baja y otro relacionado con los de asociado a la secreción baja, vamos a tener dos subclasificaciones, uno de tipo hiposecretor y otro de tipo obstructivo, ¿no? Los de tipo hiposecretor se van a relacionar básicamente a una disfunción primaria de las glándulas de meibomio asociadas a una disminución en la secreción, no relacionadas o aparentemente no relacionadas con un cuadro obstructivo. Mientras que los de tipo obstructivo se van a subdividir a su vez en uno de tipo cicatricial y otro de tipo no cicatricial. Básicamente la diferencia entre ellos es que en el de tipo cicatricial vamos a observar que va a haber un desplazamiento en cuanto a los orificios de las glándulas de meibomio, generalmente un desplazamiento posterior. En los cuadros relacionados con un incremento de la secreción o cuadros de hipersecreción, generalmente vamos a encontrar presencia de seborrea o incremento de esta secreción lipídica en el borde palpebral, que se va a hacer más evidente a la digitopresión a nivel del tarso medio, ¿no? Al examen físico. Y vamos a ver que cada una de estas subclasificaciones va a estar relacionada con un cuadro de afección primaria de las glándulas de meibomio y también asociadas a un cuadro secundario, ¿no? Todo esto lo que va a desencadenar es que haya una alteración de la película lagrimal, síntomas de irritación ocular y inflamación y ojo seco. Dentro de los factores de riesgo asociados a la disfunción de las glándulas de meibomio tenemos factores oftalmológicos, factores sistémicos, ciertos medicamentos asociados y factores ambientales, ¿no? Dentro de los factores oftalmológicos tenemos la blefaritis posterior, uso de lentes de contacto, la presencia de Demodex folliculorum y el síndrome de ojo seco. En los factores sistémicos, básicamente los asociados a deficiencias de andrógenos, ¿no? La menopausia, el envejecimiento, enfermedades dermatológicas como la rosácea, la psoriasis o la hiperplasia prostática benigna por su tratamiento con antiandrógenos, ¿no? Que son los factores de riesgo dentro de los medicamentos, o ciertas terapias hormonales, por ejemplo el uso de estrógenos, antihistamínicos, antidepresivos o retinoides, ¿no? Dentro de los factores ambientales se ha asociado que puede atribuirse a una dieta pobre en ácidos esenciales como el omega 3, ciertas temperaturas o la humedad ambiental o el uso prolongado de ordenadores, ciertos dispositivos, ¿no? Dentro del diagnóstico para la disfunción de las glándulas de meibomio, básicamente vamos a tener un diagnóstico clínico, un diagnóstico mediante apoyo de imágenes y en cuanto a la evaluación funcional. En cuanto a los signos clínicos que vamos a encontrar, básicamente vamos a encontrar afectación a nivel del borde palpebral, a nivel de los orificios de las glándulas de meibomio y a nivel de la secreción, en cuanto a la calidad de la secreción. En cuanto a la afectación del borde palpebral, ¿no? Esta irregularidad se va a deber debido a la absorción del tejido como consecuencia de la obstrucción de los conductos de las glándulas, y esto puede dar lugar también a cuadros de madrosis, malposición palpebral, sobre todo más frecuente la malposición posterior, que se asocia incluso con metaplasia escamosa, y en cuadros crónicos nos puede dar cambios cicatriciales, ¿no? Adicionalmente podemos encontrar también distriquiasis y telangiectasias. En cuanto a la afectación de los orificios glandulares, acá vamos a encontrar dos signos, ¿no? Uno es el pouching, que es una sobreelevación de los orificios relacionada con su estenosis y obstrucción, y el cupping, que es la presencia de una cúpula grasa queratinizada sobre el orificio de las glándulas de meibomio, ¿no? Lo vemos acá. Y adicionalmente vamos a encontrar también invasión vascular y estrechamiento de los mismos orificios. En cuanto a los cambios en la secreción, lo que se va a observar es básicamente la apariencia de la secreción, que se puede observar al realizar la presión a nivel del tarso medio,
pues, se recomienda el tarso medio porque vamos a ver que la producción nasal, ¿no? Y mucho menos activa en la parte temporal, ¿no? Por eso que se recomienda en la parte central. Y hay una clasificación de acuerdo al aspecto que podríamos observar, ¿no? De esta secreción. Por ejemplo, se clasifica, normal es que esté transparente, que esté claro, ¿no? Se clasifica como grado 1 cuando esta secreción está ligeramente viscosa o opaca, cuando hay partículas de suspensión o cuando está de tipo granular, se dice, es de tipo 2, y ya cuando es de aspecto blanco, incluso parecido a la pasta de dientes, es lo que se menciona, es de tipo 3, ¿no? Dentro del cuadro sintomatológico, básicamente va a ser un cuadro similar al de ojo seco. La paciente va a referir enrojecimiento conjuntival, escozor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, pesantez y un malestar palpebral. Se menciona que se puede utilizar ciertos cuestionarios que normalmente son eficaces o se usan en la patología de ojo seco, como el índice de enfermedad de superficie ocular. Se recomienda que son útiles en esta patología también, ¿no? Este cuestionario normalmente consta de 12 preguntas y básicamente evalúa los síntomas en cuanto a frecuencia en una semana, ¿no? Desde puntuaciones de 0 hasta 4, ¿no? Se va a calcular este índice con la suma de todos los puntos de las preguntas respondidas, se multiplica por 25 y se divide entre el número de preguntas respondidas, solamente las que se consideran más a partir de 1, ¿no? Este índice nos puede dar valores o rangos y se considera que es normal entre 0 y 12, es un cuadro sintomatológico leve, entre 13 a 22, de 23 a 32 es moderado, de 33 a 100 severo. También es necesario evaluar la parte funcional, ¿no? Y para esto se recomienda evaluar, para evaluar la estabilidad o el volumen lagrimal, y podemos evaluarlo mediante el tiempo de ruptura de la película lagrimal o el TIPUT, como todos lo hacemos de manera rutinaria, ¿no? Debe ser mayor a 10 segundos y aunque se menciona que la prueba que normalmente lo hacemos en la lámpara en hendidura puede ser un poco imprecisa, ¿no? Es por eso que ahora hay ciertos aparatos sofisticados que van a captar, o sea, mediante un video, captan para ver específicamente en qué segundo es que se produjo la ruptura de la película lagrimal y sobre todo en qué zonas, porque se menciona que es muy diferente que se produzca una laguna, que se produzcan varias zonas donde se produce la ruptura de la película lagrimal, ¿no? Y por ejemplo, de acuerdo a lo que captan en el video, ¿no? Se lo pasan a un mapa de colores, ¿no? Y donde vemos que el color rojo va a representar que se produjo la ruptura de la película lagrimal en menos de 3 segundos, ¿no? Naranja entre 4 y 10 y los de verde pues más de 12 segundos. También se recomienda evaluar la meniscometría y el test de Schimmer, ¿no? En este caso, para evaluar la meniscometría, también hay ciertos aparatos que toman fotografías y son más fidedignos o más confiables para evaluar el tamaño del menisco lagrimal, ¿no? Siendo un valor normal entre 0.18 a 0.5 milímetros, ¿no? Menor a 0.18 milímetros se relaciona con ojo seco. También se recomienda la medición de la osmolaridad lagrimal, ¿no? Normalmente se menciona que en el ojo seco hay una hiperosmolaridad, ¿no? Más de 308 miliosmoles por litro, mientras que en la disfunción de las glándulas de meibomio la osmolaridad suele estar normal. En cuanto a las técnicas de imagen,
tenemos la meibografía, ¿no? Una técnica que utiliza una videocámara que mediante tomas fotográficas lo que se va a observar o lo que nos va a permitir es evaluar la morfología de las glándulas de meibomio de manera in vivo. Es no invasiva, es una técnica que se puede hacer incluso en la lámpara con hendidura, que vienen acoplados a estas videocámaras, o incluso topógrafos o tomógrafos también actualmente vienen acoplados, ¿no? Y por ejemplo, en la imagen inferior observamos una dilatación quística de los ductos terminales. O en la parte superior ya adicionalmente se asocia tortuosidad de estas dilataciones, ¿no? O también se puede observar, por ejemplo, en la imagen media, que donde se ve borroso, se asocia a una inflamación residual que puede haber habido, sea con presencia de chalación u otra inflamación. O en la parte inferior, donde ya vemos que hay atrofia de estas glándulas, sobre todo en la parte nasal y en la parte medial, ¿no? También hay actualmente meibografías que se hacen con infrarrojo, ¿no? Con equipos más sofisticados, ¿no? Y en base a estas fotografías se pueden catalogar en grados, ¿no? De acuerdo para ver la pérdida o la atrofia de las glándulas de meibomio. Acá podemos ver que normalmente es como está en la imagen 1, ¿no? Cuando hay una pérdida de las glándulas de meibomio menor o igual al 25%, es un grado 1, ¿no? Un grado 2 se cataloga cuando ya hay una atrofia entre el 26 al 50% de las glándulas. Un grado 3 entre el 51 y 75%, y un grado 4 ya vemos que hay una pérdida bien marcada, una atrofia bien marcada de las glándulas de meibomio, ¿no? Más del 75%. Otra de las técnicas que podemos utilizar para este estudio es la microscopía confocal, la cual nos permite evaluar la densidad celular y el diámetro de los acinos. Incluso se menciona que se puede contar el número de células inflamatorias que contienen. En el caso de la disfunción de las glándulas de meibomio, la densidad glandular pues, va a estar disminuida debido a la atrofia, ¿no? Y esto se va a de compensar con un incremento en cuanto a la profundidad de los ductos residuales asociados a espesamiento de la secreción, ¿no? O incremento de la viscosidad. En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento va a ser básicamente mejorar el flujo de las secreciones glandulares, ¿no? Y para el tratamiento se establecen que se da de acuerdo a la fase de la enfermedad, y la fase de la enfermedad se van a 4 grupos o en 4 fases de acuerdo a los síntomas y de acuerdo al grado de la expresión y la calidad de la secreción meibomiana, ¿no? O sea, esté alterada, de acuerdo al tipo de secreción que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en la fase 1, cuando el paciente está asintomático, lo que se recomienda es básicamente incidir en la parte dietética, ¿no? Sobre todo con el consumo de ácidos grasos esenciales como el omega 3, y ver si es que hay ciertos factores no medioambientales que pueden estar influyendo en la alteración de la película lagrimal. Y el tratamiento base en estos casos es la higiene palpebral, ¿no? En la fase 2, ya cuando los síntomas son leves, tales como malestar ocular o escozor o fotofobia, en estos casos se recomienda valorar el uso adicional de lubricantes artificiales, acitromicina o derivados de tetraciclina oral. En la fase 3, ya cuando ya empiezan a afectar las actividades cotidianas, en estos casos se aconseja ya iniciar la terapia con tetraciclina oral y valorar el uso de pomadas con lubricantes por las noches, y podemos valorar el uso de la terapia antiinflamatoria en el caso de ojo seco, ¿no? Ya en la fase 4, cuando los síntomas son marcados, ya se recomienda la terapia antiinflamatoria para ojo seco. Algunas consideraciones sobre la terapia que se aconseja.
tenemos el tratamiento con antibióticos, como las tetraciclinas y los macrólidos, ¿no? En este caso, las tetraciclinas van a actuar no solamente como antibióticos, sino también como antiinflamatorios, puesto que van a inhibir la liberación de ciertas moléculas proinflamatorias, como los ácidos grasos libres o las metaloproteinasas, ¿no? O el factor de necrosis tumoral, ¿no? Al mediar o al modular la función de los neutrófilos y los linfocitos. Dentro de las tetraciclinas se ha visto que la doxiciclina y la aminociclina son las que son más lipofílicas y las que alcanzan buenas concentraciones en el tejido ocular, ¿no? A bajas dosis. Sus RAMs, la fotosensibilidad y síntomas gastrointestinales, y está contraindicada en gestantes y niños. Y la dosis, lo mismo que la blefarotis. La acitromicina también se ha visto que puede actuar como antiinflamatorio al reducir la expresión y liberación de ciertas moléculas como el factor nuclear kappa o las interleucinas 6, 8, 18 y las metaloproteinasas, ¿no? Tenemos como opción tópica y como opción oral. Hay varios estudios que respaldan el uso del tratamiento tópico. Por ejemplo, un estudio de tipo cohorte que evalúa 26 pacientes con acitromicina tópica al 1%, frecuencia de 2 veces por día, concluyen que esta terapia mejora el tiempo de ruptura de la película lagrimal, la prueba de Schirmer, en cuanto a la tinción corneal y conjuntival, ¿no? También otro ensayo aleatorizado que evaluó la terapia con acitromicina al 1.5%, observó que una terapia más prolongada de 1 mes frente a 3 días dio mejores resultados, incluso que los efectos fueron más duraderos, ¿no? Incluso hasta 3 meses después del tratamiento. Otro estudio retrospectivo que analizó a 35 pacientes con disfunción de las glándulas de meibomio, tratados con acitromicina al 1.5% a 2 veces por día por 2 días y luego se bajó a 1 vez por día por 30 días. Esto sumado a la higiene palpebral diaria, ¿no? Con shampoo de bebé, se observó que hubo una mejora significativa en cuanto a la glándula meibomiana y al tiempo de ruptura de la película lagrimal, la prueba de Schirmer. En la terapia oral se menciona que 1 gramo de acitromicina a dosis única alcanza unas altas concentraciones en el tejido conjuntival y en el líquido lagrimal, y que esto puede durar al menos 14 días, ¿no? Un estudio tipo cohorte que evaluó a 26 pacientes que usaban la acitromicina oral a 500 miligramos por día, por 3 días, en 3 ciclos, a intervalos de 7 días, reportaron que hubo una mejora significativa en cuanto a la presencia de los restos en los párpados, la mejoría de las telangiectasias y el enrojecimiento palpebral, ¿no? Otro estudio tipo cohorte en 32 pacientes con meibomitis también reportó que el 75% tenía mejoras en cuanto a sus síntomas de utilizar 1 gramo de acitromicina a dosis única. Dentro de los agentes antiinflamatorios que se aconseja en el tratamiento, se menciona A. Sin embargo, la ciclosporina A fue incluso el primer tratamiento FDA para la enfermedad del ojo seco, ¿no? Sin embargo, para la disfunción de las glándulas de meibomio propiamente dicho, aún hay estudios que faltan realizarse. La ciclosporina A va a disminuir o va a inhibir la calcineurina, la cual está implicada en la transcripción de la interleucina 2, la cual es necesaria para la activación de linfocitos T, ¿no? Un ensayo controlado, aleatorizado, doble enmascarado, que evaluó a 70 pacientes con disfunción de las glándulas de meibomio sintomáticos, ¿no? En comparación con los que utilizaron lágrimas artificiales sin preservantes, manifestaron o concluyeron de que hubo una mejora incluso desde el inicio de los síntomas. Esto de acuerdo al índice de la enfermedad de la superficie ocular, ¿no? Incluso una mejoría en cuanto a la inflamación del margen palpebral, incluso al tiempo de ruptura lagrimal. También lo que se aconseja es la suplementación oral con ácidos grasos esenciales, ¿no? Como el omega 3.
puesto que se postula que tienen efectos antiinflamatorios, ¿no? Podrían alterar el, el más el más relacionado o el más mencionado es el omega 3, ¿no? Mientras que en la contraparte, el omega 6 se menciona que promueve la inflamación, ¿no? De igual manera, estas recomendaciones con suplementación con omega 3 están más estudiados y más verificados en enfermedad con ojo seco, ¿no? Lo que aún falta es más estudios que apoyen para la disfunción de las glándulas de meiomio. Sin embargo, los síntomas pues, en conjunto mejoran bastante, ¿no? Como por ejemplo en estos estudios que se realizaron en 60 pacientes en donde se comparó la suplementación oral con omega 3 frente solamente al uso de la terapia con higiene palpebral y lágrimas artificiales, ¿no? O frente al uso de omega 6, ¿no? En ambos casos se observó una mejora significativa en cuanto en cuanto al test de Schirmer, en cuanto al tiempo de ruptura de la película lagrimal. Hay ciertos procedimientos también que actualmente se utilizan en el tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio, y uno de ellos es el sondeo intraductal de las glándulas de meibomio, ¿no? Este procedimiento se puede realizar en la lámpara de hendidura y básicamente va a consistir en abrir y dilatar de manera mecánica los orificios de las glándulas de meibomio que estaban obstruidos o que estaban bloqueados, ¿no? Masking, el que hizo el estudio con estas sondas, ¿no? Recomienda empezar primero con unas sondas de 1 o 2 milímetros y luego con sondas de 4 a 6 milímetros, ¿no? Esto lo que va a generar es que se permeabilice el ducto de la glándula de meibomio, que facilite la liberación de, digámoslo, del contenido acumulado, y adicionalmente se incrementa la accesibilidad para el tratamiento con los medicamentos tópicos, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Masking que evaluó a 25 pacientes mediante un estudio de tipo cohorte retrospectivo, concluyen o manifiestan que el 96% de las personas refirió un alivio inmediato después de realizar este procedimiento, ¿no? Y que incluso el 66.7% solamente requirió un tratamiento durante 30.3 meses de seguimiento, ¿no? Hay otros dispositivos también de calentamiento electrónico que como dentro de la fisiopatología de la enfermedad, lo que va a generar una disminución de la desaturación de los lípidos es que va a generar que haya un incremento en el punto de fusión de estos lípidos, ¿no? Normalmente este punto de fusión varía entre 19 a 32 grados, pero en este caso va a requerir temperaturas más altas para licuefactar este material que está obstruido, que está hiperqueratinizado, ¿no? En casos de disfunción de las glándulas de meibomio grave. Y uno de estos dispositivos es el LipiFlow, que es un sistema de pulsación térmica vectorizada, ¿no? Que solamente es de un solo uso. Y este sistema lo que hace es precalentar la parte interna de las glándulas de meibomio a una temperatura de 42.5 grados y posteriormente hace un protocolo de compresión y relajación de manera consecutiva, ¿no? Con la finalidad de drenar el contenido de las glándulas de meibomio. Otra terapia es la terapia de luz pulsada intensa, L. En este caso, estos dispositivos lo que van a usar es una fuente de luz no láser que varía, que tiene una longitud de onda entre 500 a 1200 nanómetros, y la aplicación de esta luz en la piel esta luz va a ser absorbida por la oxihemoglobina de los vasos de la piel que se aplica. Esto va a generar un incremento local del calor y la coagulación, ¿no? Generando trombosis. Y sobre todo esto se menciona que es eficaz en el caso de las telangiectasias anormales que crecen, ¿no? Y que son base también de inflamación. Entonces, y adicionalmente, esta terapia también se menciona que tiene efectos
al erradicar las bacterias presentes en la piel, incluso al Demodex, ¿no? Y actualmente también encontré que hay un dispositivo que se utiliza para una neuroestimulación lagrimal de manera intranasal. Estos dispositivos se basan en el reflejo nasolagrimal, que van a estimular al nervio etmoidal anterior por unos 3 minutos. Esta terapia se hace por 3 minutos por día y en 3 semanas, ¿no? Y lo que va a generar esto es un incremento del volumen lagrimal, un incremento en la concentración de los lípidos y proteínas y la disminución de la osmolaridad lagrimal, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se hizo con este dispositivo, el de tipo Allergan, lo que se menciona, es que se observó que estos dispositivos inducían una degranulación de las células caliciformes conjuntivales y que incluso generaría un cambio en cuanto a la morfología de las glándulas meibomianas después de los 3 minutos de estimulación, ¿no? Entonces, esto reduciría de manera significativa el área o el tamaño del meibocito, ¿no? Incrementando la liberación del meibo. Y bueno, básicamente eso es lo que he podido revisar. Bien, Gisela. Sí, Muy es bien. un poco Parece amplio. increíble que se pueda haber hablado tanto de un tema tan aparentemente sencillo, pero creo que lo has hecho muy bien. Y creo que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es que este es un diagnóstico en realidad eh, fácil de hacer. Todo el mundo, todos los oftalmólogos deberíamos saber diagnosticar blefaritis por lo frecuente que es y por las implicancias que tienen muchas de las cosas que en tu presentación, pero quisiera enfatizarlo, ¿no? Uno de los propósitos que tiene cualquier programa de formación de residentes es, de oftalmología me refiero, es familiarizarlos con enfermedades que que no solamente sean fáciles de diagnosticar, sino que tengan implicancias en la vida cotidiana de su ejercicio profesional. Y esta enfermedad tiene justamente implicancias en muchas especialidades, sobre todo quirúrgicas. No has enfatizado mucho eso, pero ya está bastante bien conocido que las razones por las cuales cualquier cirugía impecable que se pueda hacer de catarata, de glaucoma, de retina, puede verse afectada por un mal diagnóstico de una blefaritis en el preoperatorio, ¿no? Y una cirugía que fue magnífica, sin ninguna complicación en el posoperatorio, termina infectándose y vio que esto estaba pasando en el paciente y simplemente lo operó sin darse cuenta. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Hace poco nomás leía un artículo, y esto se los comparto para que vayan viendo la importancia que tiene diagnosticar blefaritis. En el Reino Unido, se, ya como se conoce la evidencia, se conoce de la influencia que tiene una blefaritis en una posible endoftalmitis si es que uno no toma las precauciones del caso. En el Reino Unido se hizo un estudio para comprobar cuántas cirugías se postergan en la mesa de operaciones se postergan por culpa de la blefaritis y el número es impresionante, es el 3%. Si uno toma en cuenta la cantidad de gente que se opera en estos lugares, estamos hablando del Reino Unido, 3% es un montón de cirugías que se suspenden por diagnóstico de blefaritis en la mesa de operaciones, cosa que no debió ocurrir, esto debió ocurrir en el preoperatorio. Entonces, 3% pues es una cifra importante y que ocurre en un país del primer mundo donde se toman todas las precauciones del caso. Preguntémonos nosotros cuántos pacientes con blefaritis se operan de catarata y de glaucoma en nuestro medio. ¿Cuántas de esas endoftalmitis que alguna vez diagnosticamos, que también son fáciles de diagnosticar, se debieron a una blefaritis previa? Entonces esto hay que comenzar a tenerlo presente y por eso la importancia de tener siempre este capítulo o este tema en un capítulo de cursos de preparación, ¿no? Para residentes.
Hay varias preguntas que quedan pues en el aire y yo se las voy a dejar para que vayan investigando por su cuenta, pero por ejemplo, algo que da mucha seguridad a los médicos cuando operan y quién sabe que por eso no le toman tanta importancia al diagnóstico previo, es que se le ha dado mucha importancia al uso de yodopovidona para el preoperatorio o el transoperatorio de una cirugía, por ejemplo, de catarata o de glaucoma. Yo les preguntaría, ¿será verdad que la iodopovidona les previene de una infección de pestañas cuando la usan en el preoperatorio? Pregúntenselo y van a darse cuenta que la evidencia demuestra todo lo contrario. Lo que pasa es que si es verdad que elimina los gérmenes en la conjuntiva, pero en un párpado infectado, la iodopovidona no hace ni cosquillas, ¿no? Por eso es que sí, pues el uso de estos, de los campos estériles para cubrir pestañas, ¿no? Son importantísimos para esto, porque la iodopovidona, como les digo, cuando revisen el tema, no ayuda, no ayuda. Y eso tiene una razón fisiológica que de repente en algún momento vamos a tratar. Eh, el otro tema es, a ver, ya, un residente de tercer año muy acucioso recibe un paciente preparado por un residente de primero para cirugía y en la mesa le nota la blefaritis al paciente y decide suspenderlo. Esa es una buena medida, está bien. ¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo quedará el paciente en tratamiento previo antes de poder operarla? La pregunta se las dejo porque esto hay que revisarlo. La experiencia de muchos cirujanos es que sí, pues, de hecho que hay que tratarlo al paciente. Pero ¿en cuánto tiempo implica este tratamiento? Acuérdense, cuando un paciente se está preparando para operar, ya tiene corridos los análisis, los tiempos van haciéndose cortos, los lapsos, ¿no? Los intervalos son cortos y por lo tanto el tiempo no es lo que sobra. Y en los casos de tratamientos, ya en la última parte de su presentación, se mencionó, Gisela mencionó que los tratamientos para ciertos tipos de blefaritis son largos, son prolongados, a veces 2, 3, 4 semanas. Entonces, imagínense decirle a un paciente que le vamos a postergar su cirugía en la mesa de operaciones, le vamos a postergar su cirugía por un mes, por 2 meses. Queda al aire la pregunta, pero es un tema importantísimo, ¿no? Importantísimo. Todos los cirujanos saben, ¿no? Todos sabemos que cuando una blefaritis está metida en el ojo, en el ojo de un paciente que va a ser operado, va a ser siempre un riesgo de infección latente y si se infecta es probable que sea la causa, ¿no? Les dejo ese dato porque tenemos que revisarlo y ver cuánto tiempo tiene que estar un paciente en tratamiento antes de ser operado. No sé si hay preguntas en la... Doctor Barriga, ahí bueno, hay una pregunta del doctor Jorge Reyes que, bueno, nos refiere que en Alemania están aplicando ondas de radio en los párpados para disfunción de glándulas de meibomio intratables. Dice, existe evidencia de ello, se puede usar plasma rico en plaquetas, funciona la ivermectina en casos en que se asocia el demo desabundante. Eso es lo que refiere. Yo les haría un comentario en general para todos estos tratamientos que ha mencionado también Gisela y el que menciona Jorge Reyes también alguna vez lo escuché. El problema de todos estos tratamientos sofisticados, extraños, es que son difíciles de comprobar con evidencia científica como la solemos requerir, ¿no? Imagínense ustedes tratar de hacer un ensayo clínico controlado con un procedimiento tan sofisticado. ¿Qué usaríamos de grupo control? ¿Y cómo hacemos además? Esto es lo más importante, ¿no? Gisela empieza su charla mencionando la cantidad de factores externos que influyen en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, las variables que se juegan en una blefaritis son muchas.
Entonces, cuando uno pretende hacer un ensayo clínico controlado sobre blefaritis, el primer obstáculo que se le presenta es cómo manejo todas estas variables externas que pueden influir en el resultado de mi tratamiento, ¿no? Entonces, hacer ensayos clínicos controlados con la evidencia científica que uno esperaría de un trabajo científico en blefaritis son muy difíciles. Por eso es que si yo los invitara, esta es otra cosa que les iba a decir, ¿no? Les invitara a revisar cuáles son los trabajos científicos que han demostrado que las ondas de radio, que el calentamiento de las glándulas, en fin, todo lo que ha mencionado Gisela, tiene respaldo científico. ¿Cuál es el ensayo clínico que ha demostrado que esto es lo que se debe usar? Va a ser difícil de encontrarlos, chicos, estoy seguro. Sin embargo, no lo he hecho yo. Sé nada más que cuando se tratan enfermedades con múltiples factores, múltiples variables, la cosa es muy difícil de manejar y aplicar un ensayo clínico en eso, pero les invito a que revisen si hay evidencia sobre estos procedimientos, ¿no? Algunos los tendrán, otros seguramente no los tienen, solamente es experiencia de algunos casos que se trataron bien. Un estudio con 25 pacientes o 60 pacientes, como los que mencionó Gisela, no nos sirve para usarlo como evidencia científica, ¿no? Son series de casos que les fue bien pues a los pacientes, pero no es probable que sea evidencia científica que podamos generalizar, ¿no? Memo, te veo en el Zoom. ¿Algún Sí, sí, comentario? ¿Qué te sí, sí, parece? sí. Sí, mira, quería recalcar lo que tú estabas hablando sobre cirugía y blefaritis. En la práctica que tenemos es no poco frecuente que hayamos suspendido cirugías de catarata o glaucoma por blefaritis, ¿no? Con el paciente echado. Y muchas veces esto se debe porque el asistente no le presentan los casos previamente a la cirugía y a veces nos encontramos por la carga de trabajo, qué sé yo, los pacientes sí, en sala de operaciones con el paciente ya echado, incluso con campos, etcétera, ya estamos viendo esta blefaritis y que han sido suspendidas, ¿no? Y lo muy frecuente que nos con toda la sintomatología florida y desgraciadamente no se pueden operar, ¿no? O blefaroconjuntivitis con secreción, etcétera, ¿no? El otro punto que me gustaría recalcar es sobre la blefaritis y la telemedicina. Y mira, en estos días que hemos estado de pandemia, hay muchos de los casos que yo les pido por WhatsApp para evitar de hacer una teleconsulta grabada a través de una computadora, sino mandar fotos, que me manden fotos clínicas y hay ahora muchos pacientes, y no personas jóvenes, sino mayores de edad, que saben utilizar un iPhone o un teléfono inteligente y tomarte unas fotos clínicas muy especiales, decirte el ojo derecho, el ojo izquierdo, sabiendo que nosotros ya lo podemos distinguir. Entonces, te dan muchos detalles, ¿no? Y ahora, en esta época de pandemia, enfermedades externas del segmento anterior que nosotros podemos tratar, ¿no? Y que es importante en esta época de pandemia y que se le puede dar, y que nuestra consulta presencial ahora está mucho más restringida por datos que nos han dado en la dirección y por el aumento de los casos de COVID que hay en el país. Pero es un dato muy importante tener en cuenta que muchos de estos problemas del segmento anterior de blefaritis se pueden resolver por medio de una teleconsulta, ¿no? Y recuerden que ya la teleconsulta es propiamente dicho ya una consulta médica y tiene valor, ¿no? Tanto para el diagnóstico como el tratamiento, que desgraciadamente todavía no está enmarcado legalmente, pero es en la práctica o ya una consulta, es una relación médico-paciente muy adecuada, ¿no? Memo, aprovechando tu presencia, yo lanzaba una pregunta, pero creo que tú con la experiencia que tienes podrías darnos alguna luz.
Yo decía que cuando tú diagnosticas un paciente en la camilla que tiene blefaritis y va a ser operado de catarata y lo postergas, ¿tienes alguna idea de en cuánto tiempo vas a poder o programar nuevamente a este paciente para operar? ¿Cuánto tiempo te toma No, para no es tratar? menos de un mes, William. Mes, ¿no? Así No, es. no es menos de un mes, ¿ah? No es menos de un mes. Sí, pues Entonces, hay incluso, esa idea. hay pacientes que tenemos que mandarlo, por ejemplo, a dermatología, si tienen un acné o alguna otra patología, que tenemos que mandarlo a que sea tratado en dermato. Y el tratamiento que conlleva no es un tiempo corto, ¿no? No, pues, así es. Desgraciadamente ese es un inconveniente, ¿no? El paciente tenerlo ya echado con la idea de que va a salir en media hora operado y bueno, se va a tener que posponer, ¿no? Claro. Ok, gracias. Giancarlo, no sé si hay alguna otra pregunta. No, 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 Wilito. doctor. La Ah, doctora tranquilo. Blanca, sí. Buenos días ¿Cómo está, por doctora? favor, Buenos días. Wilito. Muchas gracias a Iselita, muy excelente su presentación. Sí, solamente quería acotar que, como bien dice el doctor Terán, es importantísimo, ¿no? Que nosotros podamos definitivamente dar un tratamiento adecuado y liberar no solamente del problema de la secreción, de la disfunción de glándulas de mebomio, sino la sobreinfección, ¿no? O sea, la demodexosis, que ya lo mencionaron, y recordando que el Demodex muchas veces tiene en su vientre una serie de bacterias, ¿no? Y que eso puede condicionar como el estafilococo, estreptococo, y que puede condicionar una endoftalmitis. Entonces es importante tomar las medidas de precaución, y como también dice el doctor Teán, tenemos que hacer en el caso, por ejemplo, de rosácea, estar con el dermatólogo, o en el caso de que hubiera otras alteraciones de tipo endocrinológica, ¿no? Que conllevaran a todo esto, también multidisciplinario. Y recordar que nosotros tenemos ahora en el medio diferentes soluciones de limpieza, ¿no? De párpados y pestañas, que lo debe haber mencionado Iselita, derivado de aceite de árbol de té y otras soluciones más. Y cuando ha mencionado la ciclosporina, mencionó Restasis, ¿no? Que está en un vehículo oleoso. Pero nosotros recordar también que tenemos ciclosporina al 0,1%, que es el Modusic A, y al 0,05%, que es el Glacier. O sea, tenemos a la mano eso, pero cuando utilizamos esos medicamentos, tanto para la disfunción del glándulo de mebomio asociado a una enfermedad de ojo seco evaporativo, recordar que aparte de los lubricantes, para que esos medicamentos no produzcan ardor, tenemos que utilizar previamente un corticoide suave, como por ejemplo loteprednol, ¿no? Y después simultáneamente con la ciclosporina hasta que descendamos el corticoide. Solamente para recordar eso, ¿no? Y es muy importante lo de la telemedicina, y que podemos evidenciar nosotros los problemas de segmento anterior y los problemas de anexo. Y ahora la buena noticia es que aparte de lo que nosotros pedíamos cuando queríamos, aparte de la videoconsulta, una buena foto y que enviar el paciente a nuestro WhatsApp, que era directamente a nuestro celular o al celular de las licenciadas, que son las que nos pasan las llamadas, ya nos dijo el ingeniero que van a habilitar una línea especial y también correo, a través del correo, para que nos envíen las fotos. Y algo adicional es que la telemedicina llegó para quedarse. Sin embargo, hay que revisar, hay un estudio de Estados Unidos que manifiesta que siendo Estados Unidos hay un 40% de la población que no puede acceder a la telemedicina, o sea que no tienen los dispositivos, o sea que no están capacitados. Entonces todo eso hay que ver y es materia de estudio para nuestro medio, ¿no? Muy bien, y gracias nuevamente a Iselita, gracias a todos, ¿no? Muy interesante. Bien, Giancarlo, creo que la hora... Sí, doctor. Sí, sí. Ya nos ganó la hora. Doctor, solo recordarles que mañana toca conjuntivitis bacterianas y virales, las cuales la dará el doctor Kenji Gastelo, a las 7 de la mañana, doctor. Muy bien. Perfecto. Listo. Perfecto. Listo, Hasta doctor. mañana. Gracias, Nos vemos. doctor. Muy bien, Gisela. Gracias, doctor. Gracias. Felicitaciones, Gisela. Muy bien. Gracias a Gracias, todos. Iselita. Gracias a Gracias. todos. Chao.